amigos, este es el podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Me llamo Francis Hueso y soy la presentadora del podcast. Siempre es un placer compartir tiempo con ustedes. Estamos discutiendo la serie Promesas de Dios en Isaías y el episodio de hoy se titula Una promesa de protección. Este se encuentra en Isaías 43:2 que nos dice: Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no serás quemado. Las llamas no te consumirán. Este es un versículo muy conocido. Estoy segura de que la mayoría de ustedes lo han citado muchas veces. Lo que viene a mi mente al leerlo es que en este capítulo Isaías le está hablando al pueblo de Israel sobre su pasado y su futuro. Isaías sabía que Israel había caminado sobre tierra seca cuando Moisés dividió las aguas del río Jordán, pero en este versículo también hablaba del futuro de Israel. Verán, Isaías profetizó en su libro sobre el futuro cautiverio de Israel, algo que él nunca vio personalmente, porque cuando Israel fue llevado cautivo, Isaías ya había sido asesinado. Sin embargo, probablemente vio a su pueblo siendo llevado en cautiverio en el espíritu. No creo que Isaías imaginara jamás que más de un siglo después de pronunciar esta profecía, 3 valientes jóvenes hebreos caminarían en el fuego durante el reinado del rey Nabucodonosor por su obediencia al Dios de Israel. Yo no sé si Sadrach, Mesach y Abednego leyeron el libro de Isaías, pero si lo hicieron, no creo que esperaran vivir su profecía en carne propia, pero lo hicieron. Como saben, el libro de Daniel nos dice que fueron lanzados en un horno y que las llamas no los consumieron porque había un cuarto hombre con ellos en ese fuego. El Señor Dios Todopoderoso protegió a estos 3 valientes jóvenes que vivieron lo que Isaías había profetizado. Caminaron por el fuego y el fuego no los consumió. Lo maravilloso de esta historia es que si Dios hace algo en la Biblia por alguien, también puede hacerlo por nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora bien, antes de entusiasmarnos demasiado con los milagros de Dios a favor de su pueblo, debemos recordar que nadie sobrevive a aguas profundas ni incendios masivos sin estar preparados o haber sido transformados. En el caso de Moisés, al dividir el Jordán, primero tuvo que haber pasado 40 años en el desierto, y los 3 jóvenes hebreos tenían una vida de oración que muchos de nosotros jamás tendremos. Además, por favor recuerden que los hijos de Israel que se enfrentaron al río Jordán y Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron esas situaciones en obediencia a su Dios. Mucha gente malinterpreta las promesas de Dios. Creen que cuando Dios hace una promesa a su pueblo, solo hay que creerla. Si bien esto es parcialmente cierto, no es lo único que hay que hacer para que una promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Toda promesa que Dios nos da es condicional. Vayan conmigo al libro de Isaías y vamos a leer el capítulo 43, versículo 1, que dice: Pero ahora esto es lo que dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. ¿Notaron que antes de que Dios le diera la promesa de protección a su pueblo en Isaías 43:2, en Isaías 43:1 le pide que no teman? A quienes no temen porque saben que pertenecen a Dios, Él promete protegerlos. Oigo a muchas personas reclamar la promesa de protección en Isaías 43:2, pero no se dan cuenta de que no es para todo el que la reclame. Es para quienes comprenden a quién pertenecen y viven sin temor. Isaías nos dice: esto es lo que dice el Señor. En otras palabras, el profeta le dijo al pueblo de Dios que las palabras que pronunciaba no eran suyas, sino provenían directamente de Dios. Isaías dijo: el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No sé ustedes, pero a mí me parece extraño que Isaías se refiera al pueblo de Dios como Jacob e Israel. Cualquiera que haya leído la Biblia sabe que Jacob e Israel son la misma persona. ¿Por qué usaría Isaías ambos nombres para la misma persona simultáneamente? Creo que Isaías quiere que entendamos que el Dios que creó a cada ser humano es también el Dios que se toma el tiempo
de moldearnos para que seamos más que una simple creación suya. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, era un mentiroso y un ladrón. Mintió a su padre y robó la bendición de su hermano. Como sabemos, él no le robó la primogenitura a Esaú, pues se la compró por un plato de lentejas. Lo que él robó fue la bendición que Isaac creía haberle dado a Esaú. ¿Recuerdan esa historia bíblica? Jacob, vestido con las ropas de su hermano, le sirvió a Isaac una comida cocinada por su madre, haciéndole creer que era Esaú, pues Isaac ya estaba ciego. Para cuando Esaú llegó a la tienda de su padre con la comida, Isaac no tenía más que darle. Jacob, amigos míos, nos representa a todos antes de venir a Cristo. Todos fuimos creados por Dios, pero somos hijos de Adán. Nacimos pecadores y por lo tanto somos gobernados por nuestra carne. Incluso cuando nos esforzamos al máximo, no basta para evitar que pequemos. No somos pecadores porque pecamos, mi familia. Pecamos porque nacemos pecadores. Pero alabado sea Dios que no nos dejó en nuestro estado de pecado, sino que pagó el precio para que fuéramos redimidos. Dios trató con Jacob el ladrón durante muchos años, y cuando éste venía de regreso a casa después de luchar con Dios, Jacob se convirtió en Israel. Pasó de ladrón a príncipe, igual que nosotros. Cuando venimos a Cristo, pasamos de pecadores a hijos redimidos de Dios. Gloria sea al Señor. Pero volviendo a Jacob, es curioso que todos los que en la Biblia recibieron un nombre nuevo nunca vuelven a usar el nombre antiguo, excepto Jacob. Cefas nunca volvió a ser llamado así después de que su nombre fuera cambiado a Pedro. Lo mismo le sucedió a Pablo. No vemos a nadie llamándolo Saulo después de que su nombre fuera cambiado a Pablo. Jacob es diferente. Israel y Jacob se usan a menudo indistintamente. El uso del nombre de Jacob indistintamente debería bendecirnos. Nos recuerda quiénes éramos antes y que incluso ahora, siendo redimidos, aún necesitamos depender de Dios para no pecar, porque somos más que capaces de hacerlo. También habla de la misericordia de Dios. Incluso cuando Israel no merece ser llamado príncipe de Dios y por lo tanto se le llama Jacob, Dios todavía lo llama por su nombre y lo reclama como suyo. Él hace lo mismo por nosotros. Una vez que entendemos eso, también podemos comprender que pase lo que pase, y no importa lo que hayamos hecho, no tenemos razón para temer, porque somos el pueblo de Dios, le pertenecemos. Me encanta que Isaías diga que Dios nos llama por nuestro nombre. Eso a mí me dice que puede elegirnos dentro de una multitud porque nos conoce bien. Una vez que sabes que le perteneces a Dios, no debería haber lugar en tu corazón para el temor. Cuando arraigamos en nuestro corazón que Dios nos conoce y que a pesar de nuestras deficiencias todavía nos reclama como miembros de su familia, podemos reclamar su promesa de protección en Isaías 43:2. Ahora bien, si tienes la seguridad de que perteneces a Dios, sabe que si alguna vez atraviesas aguas profundas, Dios estará contigo. Observa que Dios en Isaías 43:2 habla de dos tipos de desafíos relacionados con el agua. Habla de aguas y de ríos. Creo que estos son dos desafíos diferentes. Algunas etapas de nuestras vidas pueden ser intimidantes, como el agua que sube a nuestro alrededor y parece inundarlo todo. Estas pueden ser circunstancias que escapan de nuestro control. Al crecer en la guerra, viví muchos tiroteos donde mi vida y la vida de mis seres queridos corría peligro y no podíamos hacer nada más que orar por la protección de Dios. A veces pensamos que no viviríamos, pero Dios estaba con nosotros y siempre nos protegió. Ninguna bala nos alcanzó, ni siquiera en mi situación actual, cuando mis padres están bien enfermos y necesitan de mucha ayuda. Hay días, mis amigos, en que siento que estoy rodeada de problemas que se multiplican minuto a minuto, pero siempre me conforta recordar que Dios está ahí para mí. Si te sientes rodeado de desafíos que escapan por completo a tu control, no estás solo. Cuando las facturas se acumulan por enfermedad o por haber perdido el trabajo, puedes invocar Isaías 43:2. No importa lo que pase ni lo agitado que estés, Dios ha prometido estar contigo, y si Él está contigo, ¿quién puede contra ti? Isaías también habla de ríos de dificultad. Verán, a veces los problemas nos asaltan,
pero otras veces enfrentamos situaciones en las que no podemos avanzar en la vida a menos que elijamos enfrentar esas situaciones. No es que busquemos problemas, pero en la vida a veces encontramos que para avanzar en nuestro llamado tenemos que enfrentar algunas situaciones complicadas o lo que aquí llamo ríos de dificultad. David no tenía que enfrentarse a Goliat cuando lo hizo. Todo lo que se suponía que debería hacer era llevarles comida a sus hermanos. Podría haber traído la comida y regresar a casa para contarle a su papá lo grande que era el gigante. Pero ese no era el tipo de persona que era David. Él sabía a quién le pertenecía y no iba a permitir que un pecador se burlara del pueblo de Dios. Decidió saltar ese río de dificultades y enfrentarse a ese gigante, y como sabemos, no se ahogó. Algunos de ustedes podrían tener que dejar un trabajo bien remunerado, pero que les exige hacer cosas que ya no hacen o ir a lugares que ya no visitan. Algunos podrían tener que dejar relaciones que podrían ofrecerles oportunidades, pero que saben que también podrían alejarlos de la voluntad de Dios. Recuerdo haber rechazado una oferta de trabajo que podría haberme aliviado mucho de mis problemas financieros, pero Dios me pidió que no la tocara. En lo natural, rechazar esa oferta me parecía una locura, y por un tiempo pensé que había cometido un error, pues experimenté muchos ríos turbulentos, pero no me ahogué. Dios estuvo conmigo. Si te enfrentas a un enemigo que te está mirando fijamente y te dice cómo te atreves a venir en contra de mí, no dudes en enfrentarlo si sientes que es algo que Dios te pide que hagas. Recuerda la promesa de Dios, que es que atravesarás ríos de dificultad sin ahogarte. Él no promete que esos ríos serán fáciles, pero sí nos da la seguridad de que sobreviviremos. Quiero recordarles que tanto el fuego como el agua son beneficiosos cuando los usamos para cocinar o lavar, pero cuando se presentan como nuestros enemigos, son destructivos. La diferencia entre ellos es que uno puede ahogarnos y el otro consumirnos. Las pruebas de agua son sofocantes. Son esas pruebas estresantes que pueden sentirse como que si nos quitaran el aire de los pulmones. Son desafíos aterradores que tienden a lavarnos. Los desafíos del fuego nos transforman por completo. Son dolorosos y suelen causarnos pérdidas. Cuando pasas por el fuego te purificas y eres transformado por completo. El fuego casi siempre nos cambia en totalidad y casi siempre representa pérdidas. Ahora recuerda que nada en Dios está perdido. La pérdida de un ser querido nos cambia, sobre todo si es inesperada. Las grandes pérdidas materiales también nos cambian. Me desplegaron en enero para atender los incendios de Los Ángeles y tuve el privilegio de ayudar a personas que habían perdido todo lo que poseían y en algunos casos también habían perdido seres queridos. Es increíble ver lo que el fuego puede hacer. Ese fuego destruyó en pocas horas lo que a la comunidad le llevó décadas construir. No se puede vivir algo así sin cambiar. Conocí a un hombre ahí que me contó que defendió su casa del fuego durante una noche, pero cuando el fuego se acercó tanto que su vida corrió peligro, colocó ángeles alrededor de su propiedad y la dejó en sus manos. Me contó esa historia fuera de su casa. La casa estaba rodeada de casas consumidas por el fuego, pero la de él no fue destruida. Dios la protegió. Ese mismo día también hablé con un creyente que lo había perdido todo, pero estaba agradecido de estar vivo. Ambos hombres experimentaron algo que les cambió la vida para siempre. Pero incluso el creyente que perdió su casa me dijo que las llamas consumieron su hogar, pero no su vida, por lo que estaba agradecido, pues Dios estuvo con él. Amigos míos, no sé qué tipo de fuego estén enfrentando hoy, ni qué tipo de pérdidas hayan experimentado en sus vidas. Pero lo que sí sé es que si sabes que le perteneces a Dios, no tienes por qué temerle a nada. Dios ha prometido protegernos. Su promesa no es que no enfrentaremos desafíos, sino que cuando los enfrentemos no nos destruirán. El agua no nos ahogará y el fuego no nos va a consumir. Ponte en medio de las aguas que te rodean y dile a tu alma que no tema, porque Dios está contigo. Lánzate a ese río de dificultades con la certeza de que no te vas a ahogar. Dios te lo ha prometido y Él es fiel.
Si te encuentras en medio de un incendio, recuerda que el profeta Isaías, al menos 150 años antes de que esos jóvenes entraran en ese horno, profetizó que el fuego no los iba a consumir. El Dios que les profetizó a través de Isaías a ellos, te dice a ti: no caminarás solo en el fuego. Dios estará contigo en ese horno y saldrás victorioso. Les garantizo que Sadrac, Mesac y Abednego nunca volvieron a ser los mismos después de salir de ese horno. Nadie vuelve a ser el mismo después de encontrarse cara a cara con el Dios que nos creó en medio de una prueba. Estos muchachos sabían que Dios podía protegerlos antes de ser arrojados al fuego, pero emergieron como un testimonio vivo del poder protector de Dios. Quienes no están en peligro, mis hermanos, no necesitan una promesa de protección. Le pido a Dios que ustedes nunca tengan que reclamar esta promesa, pero si alguna vez la necesitan, sepa que Dios, después de esa prueba, los va a sacar como un testimonio vivo de su fidelidad. Gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Para más información sobre nuestro ministerio, visiten globalgraceministries.com.